Buenas tardes, mis hermanas, mis hermanos. Como septiembre es el mes de la Biblia, vamos a estar grabando algunos videos sobre la palabra de Dios y te los vamos a ir compartiendo. Como bien sabemos, la Biblia es un conjunto de libros que a lo largo de la historia se han escrito por inspiración divina. Tiene dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nos narra la historia del pueblo de Israel desde la creación del mundo hasta antes de Jesucristo. El Nuevo Testamento empieza con Jesucristo, con el nacimiento de Cristo, hasta la fecha. La Biblia fue escrita en varios idiomas: en hebreo, en arameo y en griego. Se dice que el primer libro de la Biblia es el Génesis. La Biblia se empezó a escribir aproximadamente entre el siglo X antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Se dice que durante el tiempo del rey Salomón se empezó a escribir el libro del Génesis con una historia que nos hablaba sobre el hombre en el paraíso. De alguna manera, el pueblo de Dios se basó un poquito en la literatura de Babilonia, que tenía algunos cuentos que hablaban, algunas historias que hablaban sobre esos temas, sobre la historia del hombre, sobre la historia de la humanidad. Eran leyendas, el autor sagrado las tomó para hablar sobre la historia del pueblo de Dios. De esa manera se empezó a escribir la palabra de Dios en el siglo X antes de Cristo. Se dice que el Génesis tiene 50 capítulos. Los primeros 12 nos hablan sobre la historia de la creación. Nos hablan la historia de la creación. Nos hablan de Caín y Abel. Nos hablan de la Torre de Babel. Nos hablan sobre el diluvio. Y luego vienen los patriarcas a partir del capítulo 12, que nos empiezan a hablar sobre Abraham, Isaac, Jacob y de José el soñador. Así se compone el libro del Génesis. Génesis significa principio o origen. Tenemos que comprender, mi hermana, mi hermano, que, fíjate bien, 1000 años antes de Cristo se empezó a escribir la historia del pueblo de Dios. Ellos recordaban todo lo referente a Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham fue allá por el año 2000 antes de Cristo. Imagínate, 1000 años después el pueblo de Dios empieza a escribir sobre la historia de Abraham. ¿Cómo lo recordaban? A través de lo que nosotros llamamos la tradición. Se pasaban de padres a hijos todo lo referente a cómo Dios se había manifestado al llamar a Abraham para formar de él un pueblo, como lo había dicho que saliera de su tierra, que le iba a dar tierra, descendencia y bendición hacia la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Entonces ellos recordaban esas historias de Abraham, de Isaac, de Jacob, cómo Dios se había manifestado, cómo Dios los había cuidado, los había protegido, cómo Dios se había revelado en el pueblo, había elegido al pueblo judío como su pueblo para manifestarse, para darse a conocer a toda la humanidad. De eso nos habla, mi hermana, mi hermano, el libro del Génesis, a través de historias que se le conoce como la tradición oral. Pasaban las historias de padres a hijos. De esa manera el pueblo recordaba algunos pasajes de la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, y se fueron plasmando por el autor sagrado hombres
inspirados por el Espíritu Santo, nos han hablado de Dios a través de la palabra. Dios nos puede hablar ciertamente por sí mismos, pero Él quiso escoger hombres y mujeres para manifestarnos su voluntad, para revelarse. Se le llama divina revelación. ¿Cómo Dios se reveló? A Abraham, a Moisés, a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a los jueces, a los profetas, a los reyes, y hasta hoy se sigue manifestando, se sigue revelando a los hombres. El objetivo de la divina revelación es que Dios quiere que nosotros sepamos quién es Él, quién somos nosotros y cuál es el plan que Él tiene para nosotros. De todo esto nos habla la palabra de Dios. Como les digo, en el Génesis nos habla primeramente, la primera historia que nos trae el Génesis es la creación. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, que en un principio no había nada, que todo era caos. La tierra estaba desierta y sin nada, las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Todo era confusión, todo estaba revuelto, agua, tierra, todo estaba como un caos. Había tinieblas, no había luz. Entonces Dios empezó a crear el mundo, dice el versículo 3 del primer capítulo del Génesis, con el poder de su palabra. Dijo Dios, hágase la luz, y hubo luz. Aquí nos podemos preguntar, mi hermana, mi hermano, ¿por qué creó Dios primero la luz? Porque en la oscuridad no se puede crear nada, no se puede ordenar nada. Imagínate tú que en la oscuridad de la noche, sin una luz, sin una vela, sin un foco, sin una lámpara, tú trates de arreglar una máquina de un carro o una licuadora. No podrás. Por eso necesitamos la luz. La luz que Dios ha creado. Imagínate que tú trates de ordenar tu vida. ¿Qué necesitamos? La luz de Dios. Para mirar, la luz de Dios que disipe las tinieblas en las que hemos vivido y que nosotros podamos ver el caos que ha causado nuestras malas acciones. Es por eso que Dios creó primero la luz y le puso a la luz día y a la oscuridad noche. Y amaneció el primer día, dice la palabra de Dios. Después creó Dios el firmamento, las aguas, que separó las aguas del cielo y de la tierra. Y entonces Dios vio que llamó Dios al firmamento cielo, y así sucedió y atardeció el segundo día. Después juntó las aguas en un solo lugar y apareció el suelo seco. Dios llamó al suelo seco tierra y a la masa de agua mares. Y vio Dios que todo era bueno. Todo lo que Dios ha creado, mi hermana, es bueno. Dios no hace cosas malas, Dios no hace inútiles, Dios no hace basura. Dios todo lo hizo bien. Después Dios ordenó que la tierra produjera pasto, hierbas, árboles frutales, que den semilla. Y eso fue el tercer día. Fíjate, todavía no estaba el hombre sobre la tierra, y Dios ya estaba preparando árboles frutales para que se alimentara. Después creó Dios el sol, la luna y las estrellas. El sol para que apareciera de día, y la luna y las estrellas para que aparecieran de noche. Yahvé las colocó en lo alto de los cielos para alumbrar la tierra, para mandar el día y la noche. Eso fue el cuarto día. El quinto día Dios llenó las aguas de los mares con peces. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todos los seres que viven en el agua y todas las aves. Dios vio que todo estaba bien, los bendijo Dios diciendo, crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar, y multiplíquense asimismo las aves de la tierra, y atardeció y amaneció el quinto día. ¿Qué produjo Dios el sexto día? Animales silvestres, animales terrestres, reptiles, y lo más importante, hagamos al hombre
a nuestra imagen y semejanza, que mande a los peces del mar y a las aves del cielo y a las bestias y a las fieras del campo. Y creó Dios al hombre a su imagen. Dios lo crió, macho y hembra. Adán y Eva. No, fíjate, Adán y Eva, no Adán y Esteban. Macho y hembra. Diciendo, aquí está la misión de Adán y de Eva, del hombre y de la mujer. Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Domínenla, sométanla, no la destruyan. El hombre está destruyendo la tierra porque no entiende el plan de Dios. Ese fue el sexto día. ¿Y qué hizo Dios el séptimo día? Descansó. No estaba cansado el Señor, claro que no. Eso lo hizo para enseñarnos que tenemos 6 días para trabajar. Y al séptimo día lo debemos descansar para darle gracias a Dios por el don de la vida, por el don del trabajo, por haber preparado un mundo maravilloso para ti y para mí. De esto nos habla, mi hermana, mi hermano, el primer capítulo del libro del Génesis, la historia de la creación. Aquí vamos viendo cómo Dios creó todo lo hizo bien. Todo, vio Dios que todo era bueno. Dios no creó el mal, ni le gusta el mal. Dios creó las cosas para que vivieran. Dios creó las cosas para que existieran. En el capítulo 2 nos habla del segundo relato de la creación, que en realidad es el primer relato de la creación que se escribió fue este. En el siglo X, durante el reinado del rey Salomón, se hizo este relato de la creación, cómo Dios tomó a polvo de la tierra y formó al hombre. Sopló sobre sus narices y le dio el aliento de vida y el hombre existió. Es el Espíritu de Dios el que nos da vida a nosotros. Sin ese aliento de vida, imposible, mi hermano, estaríamos muertos. No tendríamos vida. Dios plantó un jardín, dice este relato, el jardín del Edén, y puso al hombre en el centro, a Adán y a Eva, a Adán, y le dijo que no comiera, que podía comer de todos los árboles, menos de uno, del árbol del fruto prohibido. Después dio, fíjate bien, vio Dios que el hombre no tenía con quién convivir. Alguien semejante a él durmió al hombre y de una costilla de Adán formó a Eva. Fíjate bien, de una costilla. Por eso el hombre, fíjate lo que dijo Adán cuando vio a Eva. Esta sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Por eso el hombre dejará a su padre para unirse a una mujer y los dos serán una sola carne. Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no por eso se avergonzaban. Todavía no entraba el pecado original, todavía no entraba la concupiscencia, todavía no entraba la maldad. El hombre y la mujer estaban desnudos delante de la creación, todo lo tenían para ser felices, no tenían que preocuparse por nada. Por la tarde Dios bajaba a platicar con ellos. Vemos qué maravilloso es el Señor, que todo lo ha creado bien. De una manera maravillosa nos habla esta historia del libro del Génesis, primero y segundo capítulo. La palabra de Dios no se puede tomar literalmente. Si quisiéramos entender la palabra de Dios a la luz de la ciencia, sería imposible, nos volveríamos locos. Es a la luz de la fe como tenemos que entender la palabra de Dios. En los libros de la Biblia, no todo es literal. Las fechas son aproximadas, las cantidades son simbólicas y las historias nos sirven nos traen un mensaje, que todo cuanto existe es obra de Dios. Aprendemos en estos 2 primeros capítulos, que Dios todo lo hizo bueno y que Dios nos dio su aliento de vida, que nos mandó a dominar la creación, no a destruirla, porque esto es nuestra casa, porque este es nuestro mundo. Debemos de dominarla, pero no destruirla.
hacerla florecer, que se vea bonita, que se vea habitable, que se vea hermosa, bajo el cuidado del hombre, pero el hombre todo lo está destruyendo. Dios no hizo el mal, Dios hizo el bien y Dios hizo la vida. En el próximo video hablaremos sobre el pecado, las sentencias de Dios y las consecuencias del pecado y la historia de Caín y Abel. En cada video vamos a estar compartiendo un par de capítulos durante este mes de septiembre para tener un acercamiento al mundo de la Biblia. Recuerda que la Biblia es la palabra de Dios. Decir la Biblia, el libro santo, las sagradas escrituras, la divina revelación, estamos hablando de lo mismo. Dios ha hablado a los hombres para darle a conocer su voluntad, para guiarnos por el camino de la vida. En el centro de la vida, busca a la cruz de Cristo, busca a Jesús resucitado, para que tengas vida y la tengas en abundancia. Tu hermano y amigo, el hermano Francisco. Bendiciones.